La siguiente presentación tiene por objetivo brindarle las herramientas y los elementos para la comprensión de la Ley 27401. Esta ley es la Ley de Responsabilidad Penal aplicable a las personas jurídicas. Uno de los objetivos de esta ley es dar cumplimiento a los compromisos internacionales. Para ello, se tomaron las premisas y la asesoría para mejorar las políticas públicas de los países miembros de la OCDE. La OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, cuya misión es promover políticas para mejorar el bienestar económico y social en el mundo. Firmaron con la OEA, en el año 2007, un memorándum de entendimiento para cooperar con iniciativas de anticorrupción. Y ese fue el origen de este marco normativo. Los objetivos de la ley podrían encuadrarse en tres grandes grupos. Uno de ellos, cumplir con los compromisos internacionales, como mencionamos previamente, y los otros dos tienen que ver con incentivar a las empresas para la prevención de los delitos contra la administración pública y el soborno transnacional, dada la complejidad de los negocios a nivel global. Y por último, motivarlas para la cooperación en las investigaciones penales. Como veremos más adelante, existen ciertos atenuantes para la colaboración voluntaria durante y ante el proceso. Algunos de los delitos por los que se puede sancionar penalmente a las empresas ya están actualmente regulados en ciertas normativas, como ser lavado de dinero, la defraudación tributaria, delito aduanero, delito cambiario, intermediación financiera, tanto para las personas humanas como para las personas jurídicas y sus organismos de contralor correspondiente. Esta ley viene a articular de alguna manera todos estos delitos para compilarlos y consolidarlos bajo un mismo paraguas. Los delitos comprendidos dentro del alcance de la Ley 27401 ya existen actualmente y están regulados en el Código Penal. Ellos son el cohecho y tráfico de influencias, que están previstos en el artículo 258 y 258 bis de dicho código, las negociaciones incompatibles con la función pública, que lo encontrarán en el artículo 265, enriquecimiento ilícito, que lo encontraremos en el artículo 268, igual que exacciones ilegales, y por último, balances e informes falsos agravados, que están regulados y previstos en el artículo 300 bis del Código Penal. En el siguiente cuadro veremos una comparativa y una breve explicación de las diferencias de los distintos delitos comprendidos. La figura del cohecho tiene una pena, regulada una pena de 1 a 6 años, y se trata de un delito cometido por un funcionario público que recibiera dinero o una dádiva, acepte una promesa para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. En este caso se constituiría un cohecho activo. Y en el caso que actuase directa o indirectamente y reciba o ofreciere dádivas, en este caso en procura de alguna conducta que está regulado dentro del artículo 256, para hacer valer indebidamente su influencia, se constituiría un delito por tráfico de influencias. Esto tiene un alcance nacional y transnacional. Otra figura son las negociaciones que son incompatibles, cometidas por un funcionario público directamente por persona interpuesta o por un acto simulado, o sea, a través de alguna otra figura, pero en su nombre. Se interesara en miras de un beneficio propio o de un tercero, y en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Otro delito comprendido es el enriquecimiento ilícito, que el funcionario público utilizare para sí o para un tercero con fines de lucro información o datos de carácter reservado en los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
Otro delito es la concusión o exacciones ilegales, donde el funcionario público solicitara o exigiera una contraprestación indebida y convirtiera en provecho propio o para un tercero. A diferencia del cohecho, esto también constituye un abuso de poder y de autoridad, pero para beneficio propio. Finalmente, el falseamiento de información, que son constituidos generalmente por los fundadores, directores, administradores o síndicos, a sabiendas, publicaren o certificaren o autorizaren información para alterar la toma de decisiones sobre hechos importantes de la situación económica de la empresa. Esto es con el fin de ocultar la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Por consiguiente, las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo anterior que estuvimos explicando, que hubieran sido realizados directa o indirectamente, con su intervención, en su nombre, en su interés o beneficio, siempre y cuando fuera cometido por socios accionistas, apoderados, gerentes, directores, empleados y o terceros sin representación o con ratificación de la gestión que sea expresa o tácitamente. Existe una exención, es que si la persona humana actuó en su exclusivo beneficio y sin provecho para la persona jurídica. En definitiva, eso exime a la persona jurídica de las acciones o responsabilidades de los hechos cometidos o los delitos. Las penas aplicables están reguladas en el artículo 7 y pueden ser multas que van de 2 a 5 veces el beneficio indebido, la suspensión total o parcial de las actividades, como así también la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales. Estas últimas dos, ninguna podrá exceder los 10 años. La disolución y liquidación, si la asociación fue creada para solo efectos de cometer los delitos. La pérdida o suspensión de los beneficios estatales, ejemplo, si tenemos algún tipo de exención impositiva. Y por último, la publicación de un extracto en la sentencia condenatoria para, de alguna manera, dejar un precedente para esta persona jurídica ante toda la sociedad. Para mitigar o prevenir estos ilícitos o delitos, la ley prevé la constitución de un programa de integridad, cuyo rol es preventivo y serviría de alguna manera para evitar la comisión de los delitos. Por otro lado, si se comete delito, sirve como para eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre y cuando pueda demostrar que el programa haya sido eficaz y haya sido construido, diseñado e implementado de acuerdo a los parámetros que veremos más adelante. Finalmente, es un requisito administrativo que exigirá el Estado para contratar y para licitar. En el artículo 9 de la ley vamos a encontrar las exenciones de la pena en caso de 3 componentes o de 3 situaciones que puede eximirla. Una es la denuncia espontánea del delito como consecuencia de una actividad propia, ejemplo, si llevan a cabo una detección, una investigación interna, eso constituiría una figura que es la autodenuncia. Otro caso puede ser haber implementado con anterioridad un sistema de control y supervisión adecuado, que es el famoso programa de integridad. Y por último, la devolución del beneficio indebido obtenido. Esto es aplicable también a otros delitos. Como mencionamos inicialmente, el ámbito marco normativo que dio origen fue la OCDE con sus lineamientos, y existen otros países que ya tienen experiencia y
y leyes de responsabilidad penal jurídica para la persona jurídica, como ser Brasil, Chile, España, Estados Unidos e Italia, sobre los cuales se puede tomar jurisprudencia y experiencia para la construcción de las mejores prácticas y sirvieron también de base para el análisis e interpretación de nuestra normativa. La ley establece en su artículo 22 que las personas jurídicas podrán implementar programas de integridad. Estos programas de integridad tienen que guardar relación con los riesgos propios de la actividad de la persona jurídica, su dimensión y capacidad económica. Es decir, deben ser diseñados a medida, tomando las mejores prácticas o lineamientos de riesgos, como veremos más adelante, para el diseño eficaz y consistente del programa, pero hay ciertos parámetros que son muy importantes, como ser la supervisión y el control, que estén orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades. De nada serviría diseñar un programa que lo guardemos y la persona jurídica no establezca mecanismos de control adecuados al solo efecto de contar con un documento que no tenga concordancia con su actividad ni con sus riesgos y no sea transmitido a todos los niveles de la organización y áreas involucradas. Pero, ¿qué sería un programa de integridad? Un programa son las bases de lineamientos donde un programa pueda ser explicado. Comienza básicamente con el análisis previo de la empresa para entender los riesgos propios, la capacidad económica, la dimensión de sus actividades y que de alguna manera pueda adecuarlo a su cultura y diseñar controles que estén orientados a prevenir, detectar y corregir todos aquellos riesgos relacionados con su propia actividad. Detrás de eso, para hacerlo más completo, se debiera establecer un mecanismo de supervisión y control que veremos más adelante. En el artículo 23, la ley prevé elementos mínimos que debiera contemplar un programa de integridad, a saber, el código de ética, el proceso de integridad en licitaciones, es decir, todas aquellas políticas y procedimientos vinculados a las contrataciones, procesos licitatorios, selección de proveedores, siempre hablando en función de la persona jurídica con el relacionamiento y la contratación estatal, y capacitación y entrenamiento al management. Sin embargo, es recomendable comprender que el diseño de estos requisitos mínimos no es suficiente para poder implementar un programa de integridad eficaz y efectivo a la medida de las necesidades de cada compañía, como mencionábamos previamente. Cada compañía tiene su cultura y para ello el apoyo visible e inequívoco de la dirección tiene que ser un mandante troncal a la hora de diseñar dichas herramientas. Asimismo, contar con un proceso de monitoreo y evaluación continua es lo que nos permitiría ir reforzando y mejorando el diseño e implementación de dicho programa y hacerlo transversal a lo cross compañía para que en definitiva todos los involucrados estén al tanto forme parte de la cultura organizacional. Otro elemento muy importante tiene que ver con establecer canales de denuncia para poder dar más transparencia y asegurar que existen mecanismos a la hora de denunciar actos ilícitos abiertos
a los empleados, a los terceros, a diversos actores sociales que interactúan con la compañía, y por ello tienen que existir protocolos de protección para asegurar que el denunciante esté protegido y que se establezca mecanismos de investigación interna que puedan ser luego demostrados en caso de necesitar evidenciar algún tipo de prueba. Otro componente importante es la debida diligencia de terceros o de socios. Esto tiene que ver con el alcance de nuestro relacionamiento como cada persona jurídica establece vínculos con sus terceros, y de nada sirve que no adhieran a esas pautas y estén aislados dentro de un sistema cuando quizás está transaccionando con empresas que puedan estar cometiendo ilícitos. Es por ello que todos los componentes del código de ética deben ser adheridos por los terceros o socios en joint ventures, en contrataciones, en compras, en clientes, en terceros outsourcing, que nosotros tercericemos las actividades, y todas aquellas personas con las cuales la compañía interactúa deben adherir al mandante que está establecido por el Código de Ética y políticas y procedimientos establecidos por la compañía. Mismo proceso debe existir, o un protocolo, a la hora de adquirir una compañía, ya que estamos incorporando activos y principalmente culturas distintas, donde lo importante es establecer formas de trabajar unívocas para de alguna manera embeber a todos los involucrados. Este programa tiene que estar monitoreado y conducido, empujado por un responsable interno que le dé vida a esto para poderlo hacer más dinámico y que no quede solamente en un documento escrito guardado para cumplimiento, que haya que sacarle el polvo cada tanto y presentarlo por si hay que cumplir con algún requisito. La figura del compliance officer o el oficial de cumplimiento es una figura sumamente importante y clave a la hora de hacer cumplir y asegurar que todos los componentes que estamos diseñando sean efectivos. Cada tanto tiene que realizarse un análisis periódico de riesgos, que veremos más adelante las metodologías o las sugerencias, para justamente darle un dinamismo y una actividad que lo mantenga vivo. El monitoreo de evaluación continua, como comentamos, y a su vez evaluar si no existen nuevas exigencias, leyes, regulaciones que puedan tener algún tipo de impacto y deba retroalimentar nuestro programa.